pone la protesta en el marco de regulaciones nuevas. Y esas regulaciones deben garantizar que los estudiantes no pierdan su escolaridad. Y esto se hace garantizando un servicio, una prestación mínima, básica, o con una cláusula de paz social donde se ponen límites, obligaciones de cada una de las partes. La OIT, si bien no declara, no incluyó la educación dentro de los servicios esenciales, sí dice que en casos especiales de alta irregularidad y de pérdida de servicios importantes, puede activarse la cláusula de servicio esencial y regularla. Entonces esto es lo que entiendo va a hacer el gobierno, regular en qué casos debe garantizarse el servicio, ¿no? Entonces no es que inhibe, no es cierto que inhibe el derecho a la protesta. Eso no se puede hacer porque es un derecho constitucional. Sí, lo que hace es garantizar, equilibrar los derechos. El derecho a la educación también es un derecho básico constitucional y bueno, y de esta manera se trata de regular ambos derechos. Sí, está clarísimo cómo lo explicó. Lo que el gremialista reniega es que no va a poder paralizar la educación o paralizar esa escuela, con lo cual su protesta no va a tener la misma visibilidad. Si la escuela sigue funcionando, más allá que haya un grupo de docentes que hagan paro, no va a tener la misma visibilidad. Creo que ese es el punto que más le enoja al sector gremial, ¿no? Claro, pero ¿sabe qué? Yo creo que la educación debe ser esencial para los docentes y para los funcionarios. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho para generar paz social y cooperación y trabajo conjunto, ¿no? No generar enemistades donde no debiera haberlas y dar el espacio a la protesta y respetarla y llegar a acuerdos. Es decir, yo entiendo que si el tema sindical requiere capacidad de negociación del otro lado. Entonces creo que, por eso dije, acá tiene que haber o una cláusula de paz social o una cláusula que ponga cuáles son los derechos y cómo garantizarlos de un lado y del otro, pero todo eso es una negociación. Lo que no se puede es dejar a los chicos sin escuela, porque además, no solo sin aprender, sino que la escuela es un organizador de la sociedad. Usted piense que en nuestro país hay provincias que han dado 3 meses de clase en todo el año, y eso es gravísimo. Entonces, en ese sentido, poner orden y tratar de equilibrar los derechos, ambos derechos, a la educación y a la protesta y a la demanda salarial o lo que fuera, es fundamental. Estamos venimos de una sociedad y de unos servicios totalmente indisciplinados. Nosotros hemos perdido los parámetros de cómo podemos funcionar de manera normal. Entonces tenemos que encauzar tanto las protestas como la calidad de los servicios. En educación hay que hacer muchísimo para que además la escuela tenga mejores resultados de aprendizaje. Y todo esto hay que hacerlo en un clima mucho más pacífico, ¿no? Susana, el otro que le quiero consultar es el tema del incentivo docente, que se ha generado también fuerte polémica. Acá en La Rioja el gobierno local está reclamando que desde noviembre no lo está recibiendo y que obviamente que eso lo pone en una situación más que incómoda y quiere modificar algunas pautas, porque acá en La Rioja se dio una particularidad que se fue nombrando gente, los docentes pasaban como adherentes, bueno, no es el término correcto, pero pasaban a cumplir funciones en otra área que no es la escuela. Entonces por cargo pasamos a tener 2, 3, hasta 4 docentes, obviamente porque uno está trabajando en una área, en otra área. Y hoy quiere cambiar ese sistema y hoy está tratando de incentivar de alguna manera al que el docente vuelva al aula, pero claro, obviamente que el suplente va a perder ese lugar porque por estos dineros que ya no está recibiendo de Nación. Quiero saber, en este contexto le pongo para saber su opinión acerca de esta política que tiene el gobierno nacional de ir recortando algunas cuestiones a las provincias y obviamente también el manejo educacional de las provincias, ¿no?
Bueno, mire, dos cosas. Primero el FONID. Usted se recuerda que lo creamos justo en mi gestión, en noviembre del año 98, en el medio de un conflicto muy grande y de muchas dificultades en las provincias, donde 14 provincias estaban pagando mal, tarde, los salarios. Se negoció un fondo, este fondo que era exclusivamente por 5 años y solo para los docentes de aula en escuelas y en provincias que estuvieran aplicando la reforma. Es decir, que era una línea más de inversión, por eso se llamó Fondo de Incentivo Docente, vinculado a la aplicación de la ley que significaba, usted recuerde, poner más chicos en la escuela, porque se había ampliado la obligatoriedad hasta los 3 primeros años del secundario. Entonces esto era una carga adicional en las provincias, más cargos, etcétera. Entonces, para eso se hizo el fondo en la negociación con la Carpa Blanca, y se suponía que la Carpa, a partir de esa firma de la ley, levantaba la carpa, pero sin embargo no cumplieron con su palabra. El presidente Menem pagó el costo de un impuesto nuevo, que fue el impuesto a los automotores, etcétera, y la carpa se la levantaron a De la Rúa que habían usado en realidad la carpa blanca para su campaña electoral. Sí, son cosas trampas de la política. Y fue De la Rúa el que derogó la base de alimentación, derogó el impuesto, por lo tanto fue suma cero, porque pagó, el fondo ese se alimentó de los recursos de inversión que podría haber tenido el ministerio y dejó de tener. Quiero decir esto para que se sepa en qué contexto apareció el fondo, que luego se convirtió en un pago a todos, indiscriminado, a todos, un aporte para los salarios del sector docente de todas las provincias, cosa que es absolutamente irregular, porque la Nación no puede pagar salarios ni beneficios salariales al personal que no le corresponde. Por lo tanto, de hecho, ya estaba caduco, estaba totalmente desvirtuado, y yo sí creo que la Nación debe recuperar esos fondos, pero devolverlo a las provincias en otras inversiones en el sector educación, como pueden ser reformular los institutos de formación docente, pagar la capacitación de los docentes que están en aula y que tienen que enseñar cosas nuevas que no conocen. Es decir, hay muchas líneas de financiamiento que a la provincia le vendrían muy bien y que no serían salariales porque no corresponden. Entonces creo que ese sería una vía de acuerdo entre la Nación y las provincias, ¿no? Qué bueno recordarlo, ¿no? Porque claro, justamente tiene ese nombre de incentivo para que justamente se vuelva, claro, o por lo menos para el docente que estaba en el aula. Bueno, después se desvirtuó, claro, y hoy estamos en esta situación, ¿sí? El otro tema que usted dijo, que es cómo se gestiona la educación, lo que pasa en La Rioja pasa en todo el país. Es decir, los cargos docentes se distribuyen para funciones en cualquier lugar. Cuando usted toma el presupuesto de educación, en realidad paga muchísimas cosas, pero no paga un buen salario al docente que está trabajando en el aula. Entonces creo que hay que limpiar los presupuestos, más aún hacerlos en base a cero, en base a cada escuela, cuánto cuesta cada escuela realmente, con qué plantas debe funcionar, con qué recursos, y de ahí para atrás dejarle lo mínimo para los gastos administrativos. Entonces ahí sí vamos a saber cuál es el presupuesto de educación y cómo gastarlo bien, cómo invertirlo bien. Entonces, esto pasa en todo el país. Creo que la reforma del Estado en educación es imprescindible que se haga, junto con una nueva carrera profesional docente, es decir, con una política hacia el docente diferente, que permita que de verdad se pueda gobernar la educación para que los pibes aprendan, porque esto así no ha sido efectivo en ningún lugar. Susana, la última que le hago. Hoy el Ministerio de Educación de La Rioja dejó trascender una circular, un comunicado donde le dice a las escuelas que no obliguen el uso del uniforme, no obliguen el uso de ningún tipo de indumentaria en particular, ni siquiera del guardapolvo, que el alumno pueda ir con lo que tenga, que las listas de materiales también sean lo menos largas posibles, que los pagos a la cooperadora sean totalmente voluntarios por parte de los papás, como una manera de contextualizar ante la situación de crisis. ¿Qué piensa al respecto de este tipo de medidas? Yo creo que el tema del uniforme no me parece significativo. Si es más barato
Yo creo que si fuera por economía, a una familia le es más barato un uniforme que que la ropa que los chicos usan todos los días pero no importa, yo creo que está bien. Lo que no puede faltarle a los chicos son libros y materiales para estudiar, no puede faltar eso en la escuela. La escuela tiene que ser un centro del conocimiento, entonces no, lo que necesita para estudiar y para aprender tiene que estar garantizado adentro de la escuela. Y esto, el Ministerio Nacional siempre tiene una historia de distribuir muchos libros, espero que lleguen a las aulas, mucho material para los docentes. Creo que esto tiene que existir. Esos son los recursos fundamentales para que la escuela pueda funcionar bien, ¿no? Susana, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Espere, que antes voy a usar este momento para saludar a todos mis amigos de Chilecito, donde estuve trabajando unos pocos años a través desde la Universidad Nacional de Chilecito, con docentes de todas las escuelas secundarias de esa bella ciudad, en matemática, física, química y biología. Así que fue un trabajo realmente hermoso que se interrumpió por razones políticas que nunca voy a comprender, pero bueno, les mando un saludo enorme. Discúlpeme que aproveche esta No, por favor. No sabía que había tenido un conocimiento, un contacto directo con nuestra provincia en ese sentido, Sí, más claro. allá que fue ministra. Pero bueno, obviamente. ¿Y se interrumpió? ¿En qué momento fue que se interrumpió? Se interrumpió cuando asumió de nuevo el kirchnerismo. Ajá. Y entendieron que el rector, que también lo sacaron, y algunas personas, como yo dirigía el ámbito de educación, el departamento de educación lo desarrollaba en una línea de intervención y de cooperación de la universidad con las escuelas secundarias para mejorar la enseñanza de ciencias, porque justamente la Universidad Nacional de Chilecito, que tiene un perfil científico muy interesante, los pibes que van de Chilecito, de las escuelas de Chilecito, fracasan en el primer año nomás porque es muy débil su formación. Por lo tanto, el trabajo de la universidad era trabajar directamente en las aulas con los docentes de la escuela y con personal de la universidad en la mejora de la enseñanza de esas disciplinas. Y era, la verdad, un trabajo de investigación y de intervención que fue maravilloso y del cual sacamos muchos conocimientos que ahora como grupo de trabajo seguimos implementando. Pero bueno, fue una pena, como tantas cosas que pasan. No fue un problema de La Rioja, la provincia quería llevarlo a toda la provincia. Fue un problema del Ministerio de Educación de la Nación, del gobierno de Alberto Fernández, y bueno, se terminó el programa. Una lástima. Lamentablemente. Susana, le agradezco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por Chao. favor. Susana Decibe, ex ministra de Educación de la Nación, opinando. Fíjense cómo nos vamos, haciendo este tipo de entrevistas, nos vamos enterando de cosas o por ahí recordando cosas, ¿no? Lo del FONIT, lo del Fondo Compensador Docente, que se fue creado justamente como un incentivo en ese momento. Ella lo explica, que fue creado en su